En el vídeo de hoy os quiero hablar de una de mis cámaras. Y es que este vídeo lo estoy grabando en esa semana que nos tocó vivir encerrados, para los que estéis viendo este vídeo en el futuro, debido a ese coronavirus. Y ayer compartí una story en Instagram en la cual os comentaba, o os preguntaba mejor dicho, qué tipos de vídeos os gustaría ver durante estos días que vamos a estar encerrados. Os di varias opciones, pero me gustaría que vosotros me dijeseis, o os dije que me gustaría que vosotros me dijerais lo que os apetece ver durante estos días, y muchos coincidisteis en una de las opciones que yo os di, que era que os hablase sobre mis cámaras analógicas, sobre alguna de las cámaras. Tenía pendiente hacer un vídeo sobre esto, en concreto sobre esta cámara, y es que algunas de ellas, de todas las cámaras que tengo, por aquí tengo alguna encima de la mesa, ya las habéis visto en los vídeos, son cámaras que utilizo más a menudo, pero una de las cámaras que no suelo utilizar para grabar contenidos y que sí que la utilizo de vez en cuando para trabajo es la cámara que para mí es una de las joyas que tengo aquí en casa, que es la Hasselblad 500C. Es una cámara que, bueno, tuvo varias versiones, es una cámara de formato medio, ahora os contaré un poquito para los que no conozcáis qué es el formato medio. Es una cámara, como os he dicho, analógica, es una cámara de película, no es una cámara digital, aunque Hasselblad en la evolución que hizo con los años, pues es una cámara que terminó siendo digital y que hoy en día podría ser digital perfectamente. En este vídeo os voy a enseñar algunas particularidades de la cámara. Y yo creo que la más clara es que es una cámara modular. Es una cámara que podemos desmontar en muchas partes. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en su día era una herramienta que diera muy buena calidad y que se adaptara a diferentes usos. Es una cámara modular porque, como vais a ver, por un lado le podría quitar el respaldo, que aquí es donde va guardada la película, es película de 120, que para los que tengáis una pequeña idea de fotografía analógica, seguramente que yo creo que hoy todo el mundo sabe que es 35 mm, sabe que es un carrete de 35 mm, pero otra de las opciones que hay en el mercado es el 120, que es esta película que veis aquí. Es una película más ancha, es una película que tiene 6 centímetros de alto y es una película que no tiene perforaciones y es continua. Esto hace que sea una película particular porque se podía utilizar en cámaras de diferentes formatos. Pasaba pues ese problema que había con Instagram, de que teníamos el formato cuadrado, el formato pues panorámico o rectangular, formato vertical un poquito más estrecho, pues eso ya pasaba en analógico. Y es que gracias a que esta película era constante, pues las cámaras, en función de la sección que usasen, pues podían hacer fotos cuadradas, como es el caso de esta Hasselblad, que es 6x6, podían hacer las fotografías cargando el carrete de manera horizontal, lo podían hacer en 6x4,5, de ahí las cámaras conocidas como 645, y también lo podían hacer en formatos más grandes como 6x9, 7x9, 6x7, hay diferentes formatos, ¿vale? Eso como al fin y al cabo teníamos la longitud de película, lo que hacía la cámara es ir avanzando, eso sí, en función del formato que tuviese la cámara, pues nos iba a permitir hacer más o menos fotos. Aquí dentro lo que cargamos es la película. Como puedes ver, aquí tiene esta pequeña chapa, porque este respaldo es muy interesante. Esta cámara, cuando tú utilizabas esta cámara, por ejemplo, para trabajar profesionalmente, tened en cuenta que hoy en día estamos acostumbrados al mundo digital a coger una fotografía en formato RAW, llevarla al ordenador y en el ordenador pues editarla. La podemos poner en color, en blanco y negro y demás. Esto en analógico no lo podíamos hacer. En analógico, por ejemplo, en una cámara reflex de 35 mm, como puede ser esta A1, pues tú cargabas aquí una película a color y tenías una película a color. Hasta que no terminases la película, pues no podías sacarla y poner, si querías, una película en blanco y negro. Esto lo podías arreglar con un par de cuerpos. Tienes un cuerpo en blanco y negro, otro cuerpo en color y demás. Pero claro, en estas cámaras de medio formato, que eran cámaras que no eran baratas, pues eso no era tanto una opción. Así que, pues de ahí empezaban a venir las cámaras modulares. Este respaldo, tú puedes llevar este con una película a color, puedes llevar otro con una película de mayor sensibilidad a color, puedes llevar otro con una película blanco y negro, y lo único que tienes que hacer es ir cambiándolos en la cámara. Utilizas la cámara, disparas con este, cambias, te vas a otro y demás. ¿Qué ocurre? Que claro, que al cambiar de unos a otros, pues puedes decir, oye, pero es que la película entonces la velo, ¿no? Porque en algún momento la película está aquí expuesta y la voy a velar. Entonces eso se solucionaba con esta pestaña. Que lo que hace esta pestaña simplemente es una máscara para tapar la película. Aquí estaría, como puedes ver, la película. Pues con esto lo tapabas y tenías la posibilidad de sacar este chasis, poner otro, y además esto pues lo puedes dejar así puesto en la cámara normalmente, puedes dejar la cámara guardada con esto. Otra particularidad de esta pestaña es que sirve como un seguro cuando vamos a hacer fotografías. Si esta pestaña la dejamos puesta, la cámara no nos va a permitir disparar. Por mucho que pulsemos el botón de disparo, no nos va a dejar. Cuando nosotros la quitamos,
es cuando la cámara sí que nos va a permitir disparar. Y eso que habéis oído es otra de las particularidades de estas Hasselblad, el sonido que tienen. Es una cámara que, bueno, ahora os explicaré cuando vayamos desmontando más, pero es una cámara que tiene varios obturadores, no solamente tiene un obturador, y además no tiene el típico obturador al que estamos acostumbrados más hoy en día, que es el obturador de cortinas, ¿vale? Pues este pequeño chasis es donde cargamos, donde va cargada la película, donde va cargado el carrete, como os decía, de 120. Lo interesante de tener varios de estos chasis, de que la cámara tenga este sistema, es que aparte de tener un chasis con una película en color, otra en blanco y negro, o una película en un ASA 800 o en un 400, en función de pues si vas a hacer fotos en interior, si vas a hacer fotos en exterior, y otra cosa es que te va a permitir pues hacer cambios rápidos. Aparte de poder cambiar, saltar de una foto a otra entre películas, lo que te va a permitir es, en un momento dado en el que te quedes sin rollo, porque los rollos son de 12 fotografías, pues poder quitar y poner otro chasis rápidamente. Vais a ver que no es muy rápido el hecho de cargar, ¿vale? Aquí dentro tenemos un pequeño tornillo y aquí dentro tenemos este pequeño patín, que aquí es donde va cargada la película. Yo tengo aquí un rollo, que es un rollo que está vacío, es un rollo que ya he revelado, que al fin y al cabo es lo que os he enseñado antes, que es este papelito. Esta película siempre viene enrollada en papel, por lo que hay que tener cuidado de que no le den fuentes de luz muy fuertes cuando estamos cargando, porque se puede filtrar un poquito de luz por aquí por los bordes y velar un poquito la película. Aquí dentro nos va a hacer falta tener un eje, porque estas películas vienen con un propio eje, pero la cámara necesita dos. Tiene uno abajo y otro arriba, ¿vale? Y la película va pasando de uno a otro. Así que siempre hay que guardar el antiguo para el próximo rollo, que será el próximo que dispares. Yo voy a poner este aquí abajo, que es donde voy a enrollar la película, y ahora la voy a cargar. Como vas a ver, no es una película muy fácil de cargar. Vale, ahora meto aquí el rollo, aquí lo tengo que pasar por la parte frontal de adelante. Tiene aquí una pequeña pieza de metal, que ahí lo tenemos que pillar con la película. Y ahora en la parte de abajo, pues igual que en una cámara de 35 milímetros, tenemos que introducirlo, tenemos que hacer que entre ahí un poquito. Vale, ya está. Vale, ya está. Bueno. Vale, ahora como vais a ver, ¿veis aquí que hay una pequeña flecha? Pues esta flecha lo que tiene que hacer es coincidir con esta flecha. Es decir, nosotros avanzamos y vais a ver que ahora va a aparecer ahí esa flecha. Pues cuando aparezca ahí es que ya está la película presentada. Ya la tenemos que guardar dentro del chasis. Y cerramos. Aquí ya estaría la película, pero todavía no está el primer fotograma aquí adelante. Lo que tenemos que hacer es avanzar la película hasta que la cámara, que ya está preparada para saber cuándo va a empezar la película, pues nos deje. En el chasis tenemos un pequeño contador. ¿Veis ese puntito de ahí? Pues ahí lo que tenemos es un número. No aparece nada, no aparece nada, no aparece nada. Y ahora de repente aparecerá 1. Y ya no me deja avanzar más. Ya se para. Le traigo la rueda hacia atrás. Y como podéis ver, ahí ya nos aparece un 1, que ya estamos preparados para la primera fotografía. Ahora, obviamente, sin quitar la máscara, tendríamos que ponerla en la cámara. Y ya está. Ya tendríamos la cámara lista para funcionar, ¿vale? La cámara tiene una serie de partes, de piezas que te van avisando cómo está la cámara y cómo no está. Fijaros, ¿veis aquí que hay como dos agujeritos? Pues uno de ellos está en blanco y otro está en rojo. Eso quiere decir que la cámara no está lista para hacer la foto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitar el chasis, y eso es porque la cámara, ¿veis?, está sin avanzar. Al avanzar, ya esta parte está en blanco y la parte chasis está en blanco, así que la pondríamos y ahora ya sí que estaríamos preparados para disparar. Pues bien, ya hemos visto el chasis y cómo se carga. Vamos a seguir hablando de las partes modulares de la cámara. Esta en concreto ahora mismo tiene puesto un visor, que es este que ves aquí, que es el visor que se llamaba de cintura. ¿Por qué? Porque es un visor que está preparado para utilizarlo desde la cintura, para disparar desde la cadera, desde 1 metro de altura más o menos. Hasselblad ofrecía la opción de diferentes visores, uno que es para el ojo de 45 grados, que siempre te obligaba a disparar un poquito más abajo, y luego tenía de ojo de 90 grados, que era uno para disparar desde la altura del ojo como si estuviésemos utilizando una cámara reflex. Algo interesante de estas cámaras modulares es esto, que podemos por un lado quitar este visor y poner el visor que nosotros queramos o el que mejor se adapte a nuestro trabajo. Como ves, aquí está la pantalla de enfoque, que incluso hay en diferentes modelos o en otros modelos en los que se podía cambiar. En concreto, esta cámara, este modelo es una 500C. Las 500C
la pantalla de enfoque está atornillada. Se puede cambiar por otra pantalla de enfoque, son difíciles de encontrar y hay que estar desatornillándola, atornillándola y son un poquito frágiles. Pero sin embargo los modelos CM, que eran los siguientes modelos, la siguiente evolución que tuvo Hasselblad, tenía unas pequeñas pestañas que te permitían levantarlas, quitar esta y poner si querías otra pantalla de enfoque. Esta pantalla de enfoque simplemente es un cristal rayado para poder enfocar, pero Hasselblad tenía opción pues, de tener una pantalla que tenía un microprisma, que tenía una imagen partida, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en concreto, esta es la versión, pues por así decirlo, más tradicional. Y luego, como no, en la parte de adelante pues tenemos la óptica. Estas cámaras son de ópticas intercambiables y además una cosa interesante con el paso del tiempo es que Hasselblad ha mantenido este botón. Tú ahora mismo coges, por ejemplo, una X1D2 y el botón de liberación de la óptica es exactamente el mismo que en este modelo. Bueno, incluso el diseño frontal sigue siendo el mismo. Pues bien, aquí está la óptica. Este en concreto es un 80 mm f2.8 de Carl Zeiss, que para que os hagáis una idea, en este formato, como el tamaño de superficie es más grande, es decir, tenemos un 6x6, podríamos decir que el sensor es más grande, pues la distancia focal equivale a un poquito menos, es decir, esto es lo equivalente a un 50 mm, ¿vale? Para que os hagáis una idea en este formato de 6x6. Pues esto que veis aquí es la cámara. Aquí es donde está todo el mecanismo de la cámara. En la parte interna tenemos el espejo, todo el mecanismo del disparador, aquí tenemos un pequeño conector que era para unas versiones antiguas de flash. Esto es una pequeña zapata que Hasselblad tenía como accesorio aquí, poner unas pantallas de enfoque que en lugar de estar enfocando directamente desde arriba, pues podías mirar por aquí, vamos, simplemente no era más que una especie de passepartout en el que tú pues mirabas y apuntabas, ¿vale? Era como un encuadre rápido de la fotografía. Y aquí pues tenemos esta pequeña rueda que es la rueda de rebobinado. Estas ruedas también se pueden cambiar, también se puede quitar esta rueda y esta en concreto es de giro. Aquí podíamos poner unas que eran con una manivela. Son un poquito más rápidas para pasar de foto a foto, por ejemplo para fotografía de estudio solían ser un poquito más rápidas y solías disparar varias fotografías, y estas son un poco más lentas. Hace ruido, porque hay que dar una vuelta, realmente es una vuelta entera. Cuando le coges el truco a la cámara, al final lo que haces es, ¿sabéis? Con un gesto de muñeca, pues ya directamente avanzas la película. Es una cámara particularidad, os decía antes, que tiene dos obturadores, y como podéis ver aquí en la parte de atrás tiene como está tapada, está negra. ¿Por qué? Porque esto es otro obturador. Esto es una cosa muy a tener en cuenta en estas cámaras, obturador central, porque si queremos hacer una exposición lenta y nosotros pulsamos el botón un segundo, ¿veis? Esto se ha cerrado, pero el objetivo va a seguir abierto. ¿Por qué? Porque estas cámaras, como os decía, no tienen la obturación en la parte trasera, no tienen la obturación como pueden tener una cámara de 35 mm. Y ahí está la otra particularidad de estas cámaras, y es que estas cámaras no tienen el obturador en el cuerpo de la cámara, sino que el obturador está aquí en el objetivo. Ese obturador que se llama es un obturador que son unas palas que hay dentro del cuerpo y son interesantes porque lo que nos permiten es sincronizar el flash a cualquier velocidad. No pasa como en las cámaras de 35 mm, no pasa como en las cámaras reflex de hoy en día, que tenemos velocidad de sincronización de un 125, un 250 avos segundo, un 200 avos segundo. Y esto le pasa incluso a cámaras de formato medio actuales, como por ejemplo las cámaras de Fujifilm, que siguen teniendo ese obturador pues a forma de cortinilla. En este caso es obturador central, lo que va a hacer es siempre abrirse en forma de pétalo. Entonces nos va a sincronizar a cualquier velocidad. Esta cámara en concreto va a permitir disparar hasta un 500avo de segundo, pero en cámaras modernas esta sincronización llega hasta un 2000avo de segundo, ¿vale? Es hasta la velocidad que se sincronizan estos obturador central. Esto es interesante porque podemos utilizar la cámara en estudio, pues a velocidades, o podemos intentar congelar un poco más los movimientos, etcétera. ¿Cómo transmite la cámara todo esto al objetivo? Pues fácil, aquí tiene una pequeña pestaña que si yo la pulso y la hundo hacia abajo, la cámara se va a disparar. Y justo aquí tiene un pequeño tornillo, que este tornillo es el que hace la opción de recarga. Cuando nosotros giramos la rueda de la cámara, es este pequeño tornillo el que va a girar. Yo lo voy a forzar ahora con una moneda. Ya está. Y como veis ahora, pues ya se ha abierto otra vez. Al fin y al cabo, estas cámaras lo que ofrecían es una gran calidad de imagen. En cierto modo, gracias a las ópticas como este Carl Zeiss 80 mm 2.8, que es una gozada de óptica. Son ópticas que tienen una muy buena transmisión de luz, son ópticas que en su día costaban un dineral, y también gracias al tamaño que tiene de negativo. Es un tamaño de 6x6, que es un negativo, es bastante grande.
pero sin llegar a ser una cámara de placas, una cámara tan incómoda. Te permitía salir con la cámara, utilizar la cámara para hacer fotos no solo en estudio, sino que podías salir a la calle con ella y te permitía tener imágenes de muy buena calidad. Tal vez, consecuencia de eso, es que esta cámara fue la cámara que se encargó de documentar todo el viaje a la Luna de las misiones Apolo, ¿vale? Es una historia un poco larga, no os quiero contar, es la típica batallita de abuelo de Hasselblad, que no os la pienso contar, pero bueno, que lo sepáis. Como os había dicho antes, no sé si os ha quedado muy claro el tema del doble obturador. Es una particularidad curiosa porque mirad, ahora tengo la cámara puesta a 1 segundo, para que os hagáis una idea, ¿eh? Voy a abrir esto para que veáis luz en la óptica. ¿Veis? Ese es el tiempo que ha hecho. Habéis visto luz constantemente. Yo cuando he soltado habéis escuchado el clac, porque cuando yo suelto es cuando este obturador trasero cierra. Vamos a verlo desde este lado de aquí. Yo pulso, ¿ves? Sigue abierto y cuando yo suelte es cuando ese obturador se va a cerrar. Pero si yo no soy consciente que estoy disparando a 1 segundo de velocidad y pulso y suelto, ¿veis? Se ha cerrado antes de que el objetivo cierre su obturador. Así que la imagen no va a estar bien expuesta. Es una cosa que hay que tener en cuenta cuando utilizamos estas cámaras. Una particularidad de las ópticas, como ya os he dicho, aquí tenemos directamente la velocidad de obturación y tenemos un pequeño anillo con esta palanca de aquí, que esto es lo que nos va a cambiar el diafragma. Nosotros aquí vamos a abrir o cerrar. Fijaros, ¿habéis visto por aquí unas cosas rojas moverse? Sí. Esto es lo que nos va a decir la profundidad de campo que tenemos, ¿veis? Según voy abriendo el diafragma, pues eso va siendo más grande. ¿No os parece una auténtica pasada? Y esto hoy en día, mirad que hemos avanzado, que ha pasado mucho tiempo, pero esto no lo hace ninguna cámara actualmente del mercado. Indicarnos de esta manera tan gráfica la profundidad de campo que tenemos en función del diafragma. Pues bien, aquí tenemos pues lo que son las velocidades de obturación, ¿vale? Que ya os he dicho que esto va pues desde el modo desde 1 segundo hasta un 500avo de segundo con la opción de bulb, y aquí en este lado de aquí tenemos en rojo los valores EV. Estas cámaras son cámaras que no tenían integrado ningún tipo de medición de luz, en concreto este modelo. ¿Qué pasa? Que como os he dicho antes, como son modulares, nosotros podemos ir cambiando las piezas. Pues Hasselblad tenía un visor, yo creo que tenía uno de 45 grados, este es el visor normal, pues podíamos poner aquí un visor que eran bastante más grandes y que tenía integrado un exposímetro. Dentro del visor nosotros veíamos si estábamos bien expuestos o no. Tenía 2 pequeñas ruedas a los lados en los que nosotros le indicábamos la velocidad que estábamos utilizando de película, es decir, el ISO que teníamos en la película, y él nos daba pues la medición que teníamos. Pero este 500C no se utilizaba solamente para hacer fotografía de moda, fotografía de publicidad, de retrato, etc. Algunos grandes fotógrafos de la fotografía de paisaje, como Ansel Adams, utilizaban estas cámaras para hacer fotografías de paisaje. Esta cámara tiene una particularidad, y es que tiene una pequeña pestaña escondida aquí debajo, que esta pestaña lo que va a hacer es levantar el espejo, sin llegar a abrir los obturadores. Esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer una fotografía reduciendo al mínimo las vibraciones, porque al ser cámaras reflex, cámaras que tienen espejo, pues el movimiento del espejo podía generar vibraciones que estropeasen o que trepidasen un poco la película. Así que simplemente tenemos que pulsar esta pestaña de aquí. ¿Veis? Ahí el espejo se ha levantado, el espejo está pegado a la pantalla de enfoque y ahora ya podríamos, ¿veis?, disparar directamente sin ninguna vibración. Esto permitía a fotógrafos como Ansel Adams pues evitar las trepidaciones en sus negativos. Esta en concreto no tiene ninguna función electrónica, es todo totalmente mecánico. Es una de las cosas por lo que es importante que estas cámaras tengan un cierto mantenimiento, pero eso sí, son cámaras que no suelen fallar. Yo compré esta cámara hace unos años, la llevé cuando la compré al servicio técnico, que además está aquí en Madrid, que es Rovisa, que es uno de los distribuidores que me apoya habitualmente a través de marcas como Tamron, como Moza y demás. Y simplemente pues tenía un problema aquí en lo que es el espejo, que le faltaba un poco del baño, hubo que cambiar el espejo. Todavía había espejos, ¿vale? Son reparaciones que no son baratas, es cierto, en este tipo de cuerpos, pero ya os digo que es una cámara que tiene mucho alma, ¿vale? Y una de las cosas que a mí cada vez me importa más en la fotografía es trabajar con equipo que transmita algo. Pues hasta aquí este vídeo de esta Hasselblad 500C, una cámara a la que le tengo mucho cariño, no porque tenga ninguna vivencia en particular con esta en concreto, pero sí porque desde que estudié fotografía es uno de los grandes iconos de la fotografía. Es una cámara con la que se han hecho fotografías históricas y la verdad es que es una cámara que me apetecía mucho tenerla dentro de lo que es mi colección. Una de las cosas que más llama la atención, creedme, cuando tenéis la cámara en la mano, es la calidad de construcción, y en consecuencia de ello son los sonidos, y es que eso es otra de las cosas muy típicas de esta Hasselblad, cómo suenan. Y dejadme terminar el vídeo con un pequeño repaso a los sonidos. Por un lado, el del visor de cintura,
¿Veis ese sonido cloc, cloc, cloc? Visor de cintura que además no os lo he dicho, pero veis, tiene una pequeña lupa, ¿vale? Que nosotros cuando abrimos podemos, si le damos una vez, desplegamos lo que es el visor, y si le damos otra vez, pues desplegamos lo que es esta pequeña lupa. Y como no, también el sonido del disparo, un sonido que creedme que es único. Ese doble obturador, ese cloc, cloc. Y después el rebobinado. Otro sonido sin duda también singular de estas cámaras. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarle un like al vídeo. Es un poco largo, pero pensad que este vídeo lo he grabado. Es uno de esos vídeos que hicimos esos días que estábamos encerrados en casa por el maldito coronavirus. Y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarle un like, suscribiros al canal donde vais a encontrar mucho más contenido sobre fotografía, y si queréis podéis apoyar todo mi contenido desde $2 al mes a través de Patreon, y desde 5 participar en sorteos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!